El anime de antes es muy importante. A ver qué dice, pero sí, pero sí. el anime de Es ahora que la o el trivia, anime de hostia, es verdad. antes. Bueno, creo Puedes que nos da escoger el tiempo a que las dos quieras, cosas. ya sea por tus gustos o porque tal vez tengas argumentos sólidos respaldando tus palabras. Yo en lo personal no puedo Joder, elegir hasta completamente ¿ustedes una. también? Primero porque hay muchas Yo historias ese escritas dibujos hace como analizo décadas así que hoy es. por hoy siguen brillando, e incluso con más fuerza que en su época. Así que a nivel narrativo, tanto ahora como antes hay muchas obras con contenido de valor. Ya en cuanto a animación, quizá la era moderna se lleve el punto, ya que es un área que ha evolucionado mucho a través del tiempo. Y no es lo único que ha evolucionado, porque la forma de contar historias también lo ha hecho. Y si ya te estás preguntando de qué se trata este video, te lo diré. El video se trata de que no puedes criticar una serie de manga o anime antigua con los parámetros modernos. Correcto, sí, sí. Sobre todo a nivel técnico, ¿sabes? Porque, joder, quieras o no, la tecnología ha avanzado, ciertas cosas que se pueden ver mal. A lo mejor en su momento era un portento físico que diga, un portento a nivel técnico. En ese aspecto sí, incluso la forma de narrar las historias ha cambiado mucho con los años. Y a veces nos parecen cosas muy simplonas, muy malas, pero simplemente que hay que entender que antes se tiraba a otra cosa. Y eso es así. Es, por ejemplo, la época de Superman y todo esto, ¿por qué gustaban tanto esos héroes virtuosos, buenísimos y tal? Porque venían de una época pues, bastante turbia, ¿sabes? Y bastante jodida. Guerras y todo eso por medio. Después tendieron más a esos personajes, a lo mejor no tan buenos. Ahora estamos con la época, sobre todo, de esos matices grises, ¿no? Por así decirlo. Pero al final es que son. Yo creo que también hay que tener en cuenta el momento histórico de una obra. Aunque bueno, sí, la obra buena, buena, podemos decir que es aquella que trasciende incluso el momento histórico que vive. Eso se puede debatir. Aunque como todos sabemos, en No internet siempre, uno agua puede que. hacer lo que quiera. Y en No cuanto al siempre. título del video, es así, porque incluso si eres alguien que sostiene que el anime y manga de ahora es mejor, debes saber que son el resultado de la evolución de una industria. Para que dicha evolución exista, son necesarias bases e ir mejorando conceptos a través del Por tiempo. ejemplo, el otro día me encontré un pavo que es que literalmente me pareció la afirmación más estúpida de la historia. Cógeme hace. Mucho decía los fanboys de Dragon Ball Z, pero sin Dragon Ball Z no existiría Dragon Ball Super. Y eso fue en plan, claro, es decir, existió antes, obviamente, pero es que es tan estúpido eso. Eso es como, no sé, si sin el uno no existe el 2, ¿sabes? Quiero decir, obviamente va antes, existió antes temporalmente, pero me pareció una afirmación tan absurdamente estúpida. Tiempo, conceptos e ideas que vinieron de antaño. Digamos hipotéticamente que mejoraron todo hoy en día a comparación del pasado, pero si no hubiera habido nada que mejorar, entonces no habría nada hoy en día. Con eso dicho, ¿te haces una idea de por qué es importante valorar ese pasado? Ya sea que sí o que no, de todas maneras, a mí me gustaría profundizar un poco en eso. Me gustaría hablar de la influencia de esas historias hoy por hoy, tanto a nivel narrativo como a nivel de animación, para luego llegar al por qué no se pueden juzgar con los parámetros Estáis poniendo ZZZ. de hoy. Así que de una vez, comencemos con la importancia a nivel narrativo y la influencia que esto puede llegar a El tener como inspiración. dibujo, no sé, la calidad. ¿Alguna vez has leído que Dragon Ball fue una revolución de la industria en su época? Es una declaración acertada, ya que con su aparición, Bien, los mangas que pertenecían a su género se volvieron más coloridos y con protagonistas cada vez más entrañables, siguiendo la sí fórmula más alegres. Antes te daban más al prota un poco más edgy. básica de lo que un shonen de peleas es hoy en día, empezando desde la historia de Akira Toriyama. Sin embargo, si bien Dragon Ball puede ser llamado hoy en día como padre del shonen, entonces Astro Boy es el abuelo del mismo. No debería ser un secreto saber que la historia de este muchacho en su momento le pareció a Akira Toriyama lo más genial del mundo cuando lo vio en televisión, y es la influencia de esa historia, junto a la inspiración que tuvo en películas de artes marciales y el viaje al oeste, que se dio a conocer al mundo el fenómeno que eventualmente terminó siendo Y viaja al oeste como que no tiene siglos, ¿sabes? No viejo ni nada. la fantástica aventura sobre unas esferas mágicas. Y esto es como un efecto Literalmente cualquier mierda que os leáis sobre el cultivo, el Tao, todo esto, todo viene del viaje al oeste. dominó. Si Todo. Toriyama no hubiera visto Astro Boy, quizá la industria Es que entera no digo que Hunter por Hunter fueron más influyentes. Es que Dragon Ball. Más que Astro Boy tampoco. del manga sería diferente. Quizá nunca habríamos conocido al incivilizado chico de los pelos parados que terminó siendo uno de los protagonistas más grandes de su medio. Sin él, quizá tampoco hubiera Hay que entender también que cuando más viejo. Quiero decir, cuando una obra es más vieja y a la vez ha sido popular, probablemente sea más influyente. En plan, el viaje al oeste, quizás porque aquí no lo hemos vivido tanto. Pero el viaje al oeste
la influencia que tiene el viaje al oeste en una cantidad absurda de obras, no sabéis cuál es. El viaje al oeste es que es la influencia de gran parte ya digo, todo el tema este de cultivo, todo el tema de este viene de ahí. Hubiéramos visto a Luffy y Naruto, ya que sus creadores públicamente han hablado de cómo se inspiraron en la Hokuto no Ken fue el verdadero padre del Sonic. Hokuto no Ken es muy importante, sin duda. obra de Sí, Toriyama, tanto como para detalles de sus historias como para volverse mangakas en sí mismo. Y creo que todos sabemos lo importante que estas son para la industria, pero tengan en cuenta que tomar inspiración no es lo mismo que copiar. Tranquilamente podemos decir que los dos protagonistas anteriores tienen una base en Goku, pero es una Viaje base. del Ebre, pero Viaje del Ebre es más antiguo que eso. El Viaje del Ebre, eso, no sé cuál será la primera obra que trata el tema del Viaje del Ebre, pero es que eso es antiguísimo. Es el cliché más antiguo probablemente. Que se moldeó y evolucionó a tal punto de que hoy en día nadie podría creer que fue así de no ser, porque hay testimonios con entrevistas que lo confirman. ¿Sabes que También lo del Tao se explica en Kung Fu Panda? No, no me extraña, es que lo del Tao en culturas asiáticas es muy importante. cabe decir obviamente que estas historias toman inspiraciones de varios lados. El mismo Dragon Ball, por ejemplo, se inspiró en Super Sentai para las poses del Gran Saiyaman y las fuerzas Ginyu. Si ahora queremos alejarnos un poco de este tipo de historias, podemos hablar de algunos mangas que trascienden su medio, como Berserk, que es fuerte inspiración para la franquicia de Dark Souls, o Muy, muy, muy fuerte. la famosa escena de derrape de Akira que se ha referenciado en cualquier tipo de historia o medio. También con Ashita no Joe y su famosa Dentro de Gringolandia, Akira probablemente sea de las cosas más a nivel de anime que más ha influenciado, ¿no? Porque Akira sí que influyó fuertemente en la cultura gringa. En serio, Haru. Plan, Akira será dentro de la cultura gringa de lo que más ha influenciado, ¿no? Yo diría que sí. famosa escena de muerte o el icónico contragolpe en donde dos personajes se golpean a la vez, ya que ese concepto nació de este manga. Son detalles pequeños y muy puntuales, pero que de todas maneras se volvieron elementos fundamentales para que futuras historias las aprovechen, pues solamente basta una idea, una sola, es suficiente para que en un futuro alguien más decida tomarla y profundizarla de un modo diferente. A lo que quiero Eso llegar en serio, José. contándote todo eso es que las historias de antaño, incluso si por su estilo no tienen tanta cavidad hoy en día para ser mega populares como otras historias modernas, dejaron un montón de bases para que en estos tiempos Es que al final, humano aprende así, aprendiendo de los otros, de los que estuvieron antes. Y, joder, es lo que nos ha hecho tan grande como especie. Literalmente el poder tener la capacidad de guardar información y transmitírsela a la siguiente generación. pudieran desarrollarse historias que un gran público considera supuestamente mejores, ya que cada vez se desafían más ¿En esas serio, historias Haru? del pasado, LOL, queriendo no sabía darles un eso. desarrollo único y memorable. A nivel de historia, todo lo que antes fue hecho ayudó a que lo de ahora pueda existir, ya que también son fuente de inspiración. Obvio, es que no sé, esto sería como, yo qué sé, es como la tecnología, ¿no? Los ordenadores de ahora, sin el ordenador chusta que medía como una habitación, no hubieran existido. Para que otra persona decida crear algo y ese algo vaya Sí, evolucionando Ghost a in the través del Shell también tiempo muy con influyente, cambios tienes que toda la otro razón. individuo quiera añadirle, de esa forma alcanzando el tipo de historias que tenemos hoy por hoy. Y pasa lo mismo con la animación. El tema de la evolución de la animación da para un video entero, por lo que aquí quiero mantenerlo breve y profundizarlo debidamente en otra ocasión, pero es tan fácil como pensar en cómo las técnicas para dibujar y animar han ido refinándose con el tiempo, cómo aparecieron tecnologías que nacieron de la necesidad de los animadores o Al final, es que es lo que, quiero decir, es lo que tiene que ser. Simplemente el ser humano funciona así. Hay problemas, encontramos una solución. ¿De dónde nace el CGI? Pues para más rapidez, más tal, poder aprovecharlo mejor y a la larga supongo intentar hacerlo más barato. Porque a día de hoy creo que el CGI incluso sigue siendo algo más caro que la animación tradicional. O bueno, a día de hoy no sé cómo estará en su momento, sí. A día de hoy ya está más a la par, no lo sé. los estudios para agilizar su trabajo. Probablemente algunos lleguen a pensar que la animación de antes era un poco lenta. Hay series que, por ejemplo, enfocaban muchas Anime manga se influenció en cómics americanos, claro, sí. Y en Disney. veces la expresión de un personaje en escenas de drama, acercando la cámara al rostro de estos personajes en reiteradas veces para generar mayor impacto, algo que hoy por hoy hace que dichas escenas pierdan dinamismo. Es más, hasta habían escenas increíblemente largas como la de Shinji cuando debía decidir si matar o no a su amigo. En esa escena, que es tan larga como las secuencias de Super O la escena esta que están bajando unas escaleras mecánicas, tío, en Evangelion. ¿Sabéis lo putamente larga que es esa escena?
campeones en donde corrían de un extremo de la cancha a otro. De todas maneras, he de decir que el dibujo de antes estéticamente no tiene mucho que envidiarle al dibujo de ahora en varios aspectos, No. pero en términos de animación, si bien hay casos en donde algunas series o películas envejecen de maravilla, muchos otros no lo hacen, llegando a sentirse poco dinámicos y hasta algo lentos. Hoy en día, las escenas frenéticas son más frecuentes, hay mayor calidad de imagen y de audio, lo que es un buen acompañamiento para estas secuencias, y hasta hay coreografía Eso es una excusa para no animar nada. A ver, en parte sí. Obviamente se ahorran dinero. Obviamente se ahorran dinero. mejor elaboradas. Un apartado en lo que Naruto con su estilo aportó muchísimo a esto, ya que después tuviéramos secuencias de acción más pulidas. Aunque tampoco quiero generalizar, no es como que todo ahora sea superior Sí, no, obviamente. Al final necesitas presupuesto y calidad en los trabajadores y que se les dé el tiempo y mil cosas. al pasado. Tranquilamente un anime viejo le puede dar 1000 vueltas a uno del presente, pero los que Sin duda. Pero sin ningún tipo de duda. Tú ves películas animadas que a lo mejor tienen pero bestialidades. En plan, tú pillas a Disney en su peak, tío, y es una bestialidad. En plan, tú ves Bambi con los años que tiene y Bambi a nivel de calidad visual sigue siendo una bestialidad. Anda que no influenció Bambi en su momento. Sobre todo en aspectos visuales, ¿eh? Quizás algo que, claro, a nosotros ya no nos pilla, pero Bambi en su momento fue una locura. Pero una locura. De hecho, no fue el mangaka de Astro Boy que se inspiró en hacer los ojos tan grandes por Bambi, puede ser. Fue de Astro Boy, a lo mejor no estoy confundiendo, pero creo que sí que hubo un mangaka que se inspiró en hacer los ojos tan grandes de sus personajes por Bambi, diría. sí puedan considerarse mejores es porque después de un largo proceso de evolución en la industria, tuvieron todo lo necesario para poder destacar en esta época en base a lo que ya se hizo antes. Es más, a veces lo anticuado puede funcionar súper bien. Kimetsu no Yaiba en esencia me parece algo que tranquilamente pudo salir de los 80 o los 90 por su narrativa, pero con todo el beneficio de la animación moderna, y eso la hizo un fenómeno. Pero en Sí. otras palabras, no hay razón para hacer menos a las historias del pasado. Así que con todo lo dicho hasta ahora, ¿entiendes por qué digo que no puedes juzgar el A ver, puedes juzgarlo, pero tienes que comprenderla. Y no es de ahora, ¿sabes? pasado con parámetros modernos? Si no es así, no te preocupes, que aquí estoy para eso. Para mí no es apropiado juzgar anime o manga o cualquier tipo de historia de antes con parámetros modernos, porque muchas cosas cambiaron. La generación actual está acostumbrada a un tipo de animación, narrativa y ritmo que es diferente a lo de antes. Es una evolución que es abismalmente diferente. El ritmo de las historias de ahora es más rápido en teoría, ya que no extienden tanto algunas escenas, algo que por ejemplo Supongo que esto también pasa sobre todo, a lo mejor, más que en la animación, en los videojuegos. El no querer jugar a cosas viejas. Yo es que en mi caso me da bastante más igual porque nunca he sido un amante de los gráficos realistas o muy bien hechos. En plan, te puedo disfrutar un videojuego todo antiguo sin problema en ese aspecto, pero supongo que hay mucha gente que les pasa en el tema de los gráficos, ¿no? En los videojuegos sobre todo. Sí que a lo mejor en mecánica sí que se te puede llegar a hacer pesado, sobre todo en juegos de pelea, quizá. One Piece Pero a hace las mucho cámaras y y todo eso es un esto. aspecto duramente criticado. De hecho, si hablamos de One Piece, ese es un anime del pasado que tuvo que ir adaptándose a esa evolución, pero que mantiene la esencia de esa época. Mucho de lo de antes quizá no tendría lugar en el presente si no tienen algo excepcional. Hasta historias modernas que sigan esos conceptos ya tachados como genéricos podrían verse afectadas sin esa chispa. Y con eso puedo retomar el ejemplo de Kimetsu no Yaiba, ya que esta serie tuvo un gran empuje gracias a su animación. Sí. Claro que tiene algo auténtico que mostrar, pero llamó la atención por lo visual, y es un ejemplo de ese algo excepcional del que estoy hablando. Caso contrario, Dragon Ball Super mantiene su fórmula del pasado y no le salió tan bien, más que en momentos puntuales en donde la animación ascendía a nivel Dios, y quizá la serie tenga conceptos nuevos para su obra pero que no fueron del todo valorados, ya que la ejecución seguía siendo la misma de siempre. En otros casos hay ideas tan Sí, reutilizadas por que algunas ejemplo, historias los primeros recurren a Resident Evil con los controles tanque se pueden llegar a hacer complicado. hacerles parodia o sátiras para verse como refrescantes y les funciona bastante bien. One Punch Man siendo un ejemplo de lo que digo al Saitama ser sátira del típico protagonista invencible. Eso también es una prueba de lo diferente que es ahora la industria. Sí, la sátira o la parodia también. Al final la sátira o la parodia de algo tiene que nacer con el tiempo. Quiero decir, tú no puedes parodiar algo que acaba de nacer. ¿Sabes? Tienes que esperar a que haya un tiempo, una evolución en eso y ahí sale la parodia. ¿Sabes? Es como, yo qué sé, Quijote con el género de caballeresco y todo esto. Pues nació ya en un momento que podías parodiarlo. La parodia es algo que tarda en nacer.
Desde la forma de desarrollar personajes hasta el gusto de una audiencia o cómo contar una historia, todo eso va cambiando. Lo que antes era innovador, ahora es común, tan común que una persona acostumbrada a eso, al verlo ahora en el pasado, no vería nada especial. Pero cuando uno tiene en cuenta la forma en que se contaban las historias en dicha época y juzga en base a eso, créanme que su percepción puede ser muy diferente y hasta podrían valorar mejor un producto que antes desestimaban. Aunque ¿Ves? claro, The Voice ya lo mismo, sabemos es que hay para son esas gustos y cosas. colores Bueno, y que Suba por parodiando supuesto bastante hay al historias que Isekai. pueden considerarse buenas o malas en cualquier tiempo. Sin embargo, yo espero que lo que te he contado en este rato haya podido expandir tu criterio. Con eso me gustaría terminar. Bueno, buen vídeo, ok. Vale.